viene y a Ezequiel, no sé cómo se sentaba, bueno, se sentía, pero dice que se sentía triste Ezequiel por la deportación. Estaban en un asentamiento, no estaban en una ciudad a la orilla del río Quebar. Y dice que se sentía triste en ese momento. Y dice que Dios no utilizó el método que utilizamos nosotros normalmente. A veces se acerca el pastor, se acercan los ancianos y nos dice, hermano, lo hemos elegido para una misión y nos dan una palmadita en el hombro para que aceptemos. Pero aquí con Ezequiel fue lo contrario. Dios no le preguntó si quería. Dios no le preguntó cómo se sentía. Simplemente lo tomó de las greñas acá atrás, dice, y se lo llevó. ¿Por qué sería así? Ezequiel era sacerdote y era profeta. Tenía los dos cargos. Entonces, yo no sé cómo pudo reaccionar Ezequiel. No sé cómo reaccionaría alguno de nosotros. Que alguien nos va a dar una misión y en lugar de hablar directamente con nosotros, nos toma de la cabeza y vente porque tengo una misión para ti. Así de simple. Hoy en día, como decía el pastor o los ancianos se acercan a nosotros y nos dicen, hermano, queremos que usted nos apoye, que sea en este ministerio y esto y eso. Así con palabras agradables para que nosotros podamos aceptar. Pero aquí, esta ocasión fue totalmente diferente. En esta visión, Ezequiel vio 4 abominaciones. De los que hemos estado, ¿cuáles fueron las abominaciones que escucharon ustedes en los temas que hemos pasado, que han sido? Ese es uno. Ese es uno. Ujú. Recordemos que todo está en Ezequiel 8. Ahí está todo. Pero dice que en esta visión Ezequiel vio 4 abominaciones en el templo específicas. 4 abominaciones dice que le causaron, el pecado le causó a Ezequiel terror. Y dice que Ezequiel vio el dolor que sentía por los seres humanos. A mí me ha estado impactando este tema, este estudio, porque, porque yo no soy perfecto y yo cometo errores. Ahora me pregunto yo, ¿sentirá dolor Dios por lo que yo hago? ¿Por lo que digo? ¿O cómo actúo? ¿O por lo que he hecho? Dice en esta visión Ezequiel vio 4 abominaciones en el templo, 4 específicas. Y las vamos a repasar ahorita un poco, rapidito. Primera abominación está en Ezequiel 8:5, lo que estaba mencionando el hermano Miguel, de la imagen que estaba a la entrada del atrio en la puerta, la imagen del celo en la entrada. Entendimos también que Dios no tenía celo de la imagen, es una expresión. Él tenía celo de lo que los hombres o los seres humanos dentro del templo sentían por esta imagen. Porque Dios no puede sentir celos de algo que no existe. Sí siente celos de lo que existe en la mente del hombre. Esa es la primera abominación. Aquella imagen del celo en la entrada que está en Ezequiel 8:5. Y lo interesante es que en el 8:6 le dice al Señor, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Y la pregunta es muy crítica porque le está preguntando, ¿te estás dando cuenta, Ezequiel? ¿Reconoces lo que están haciendo, Ezequiel? ¿Tú puedes, tú puedes reconocer lo que ellos están haciendo? Dice, ¿no ves lo que estos están haciendo?
y lo más delicado, Ezequiel, lo están haciendo en mi nombre. No lo están haciendo en el nombre de los dioses, sino porque el santuario fue construido para ser una luz para todo el mundo. Los líderes fueron elegidos para apoyar el santuario, para hacer una guía al pueblo. Pero lo que se estaba viendo era tinieblas dentro del santuario. Obscuridad dentro del santuario. Estaban haciendo sus propios deseos dentro del santuario. Habían traído cosas de su propia voluntad al santuario. Sus deseos carnales los forzaban y los hacían llevar cosas al santuario. Los hacía destruir las reglas que había establecido Dios antes para él poner sus propios deseos en el santuario. Por eso le dije en el versículo, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mí. Esta palabra a mí me estremeció. ¿Por qué un Dios todopoderoso? ¿Por qué un Dios todopoderoso, escúchenme, le soportaba a este pueblo? Y no fue primera vez. Y no fue primera vez. Pero lo que dice Dios a mí me estremeció. Dice las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de este lugar, del santuario. Como que le está diciendo a Ezequiel, pero yo estoy esperando aún. Estoy esperando a ver si alguien recapacita. Estoy esperando a ver si alguien medita, a ver si alguien ve lo que está haciendo. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Segunda abominación está en Ezequiel 8, 7 al 10. Y dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. El templo tenía puertas. ¿Por qué no entró por la puerta? ¿Por qué tuvo que cavar un agujero en la pared? Dice, cavé en la pared y aquí una puerta. Había algo oculto en el santuario. Y hermanos, este estudio dice que no es historia. Este estudio, por eso no se toca mucho, porque nos confronta con nuestra realidad. Porque nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Y muchas veces dice que tenemos cuartos escondidos en nuestras vidas, en nuestro templo, que tiene que venir el Espíritu Santo para romperlos. Y eso es lo que estaba enseñándole Dios a Ezequiel, que había una parte oculta. Y me dijo luego al versículo 9, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Esta es la segunda abominación. Y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los hilos de la casa de Israel que estaban pintados en las paredes por todo alrededor. Esa es la segunda abominación. No la vamos porque ya pasamos por ahí. Tercera abominación, Ezequiel 8, 13, 14 al 14. Recordamos que dice que Ezequiel vio 4 abominaciones, el cual habían causado la ira de Dios. Ezequiel 8, 13 al 14 dice, y me dijo después, recuerden esta palabra, siempre le dice Dios, vuélvete, vuélvete. Dice, vuélvete y verás que estos hacen aún mayores abominaciones. Versículo 14.
Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y vi a unas mujeres que estaban ahí sentadas llorando a Tamuz. Eso lo estudiamos el martes, que lloraban porque el dios Tamuz pertenecía a los dioses de la agricultura, de la fertilidad y todo eso. Y dice que el dios Tamuz moría en el otoño y luego resucitaba otra vez en la primavera. Y estaban llorando porque iba a morir, iba a estar llegando el otoño. Una abominación más ante los ojos de Dios. Cuarta abominación. Ahí fue donde nos quedamos el martes pasado. Ezequiel 8, del 15 al 16, eso es lo que vamos a estudiar. No sé si ese reloj está bien. Este, está mal, ¿verdad? Yo pensé que tenía con el tiempo, por favor. Ezequiel 8, 15 al 16. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? ¿Por qué Dios insiste esto? ¿No ves, hijo de hombre? ¿Será que muchos de nosotros no queremos ver lo que está pasando en nuestra vida? ¿Será que nosotros ignoramos lo que sucede o lo que vemos y no queremos confrontarnos o confrontar a alguien? Porque dice, no ves, hijo de hombre. ¿No quieres aceptar lo que está pasando? Vuélvete, dice, y verás aún mayores abominaciones que estas. O sea, una abominación continuaba siendo más abominable entre los ojos de Dios y más abominable entre los ojos de Dios. Era la razón que habían colmado la paciencia de Dios. 16 dice, me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, habían unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová, con sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. ¿Cuántos turnos habían en el santuario? ¿Cuántos turnos habían en el santuario? 24. Y 25 era el sumo sacerdote. Entonces es la idea de quiénes eran los que estaban adorando. Este es un tema que lo vamos a agrandar un poco más para adelante, porque tenemos que llegar a la conclusión de nuestros días. Me llevó al atrio, dice, de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová, con sus rostros hacia el oriente, y adoraban el sol, postrándose hacia el oriente. O sea que ellos habían conocido al Creador. Ellos habían sido elegidos por el Dios mismo para servir en el santuario. Y hoy ellos rechazan a la presencia de Dios que existía dentro del templo. Cambiaron y quebrantaron todas las reglas que Dios había establecido por un deseo, por algo que se podía ver bien, por algo que podía atraer. Y esto no sucedió de la noche a la mañana. Pasó tiempo. Un día quebraban una cosa, no, eso está bien. Eso nos va a ayudar para que sea más atractivo el templo. Y así continuaron entre una y otra, y ahora se había convertido en una maldición, porque Dios ya los tenía en el ojo. Ya habían colmado la paciencia de Dios. Como decía, esto no es historia. Esto nos está apuntando a nosotros. Porque nosotros
Dios nos ha llamado a hacer luz. Tenemos un templo, que es el templo del Espíritu Santo, que nosotros no debemos permitir idolatría. Y les estoy diciendo idolatría, no que tengamos imágenes. El enemigo se ha vuelto sofisticado después de 2525 años, después de que sucedió esto. Hoy lo que adoramos no son imágenes, pero hemos corrompido nuestro corazón con nuestros deseos. Y cuando yo tengo los deseos en mi corazón, yo los traigo al templo del Señor. Eso es lo que está diciendo acá. Yo empiezo a corromper el templo poco a poco, poco a poco. Y se convierte en una abominación. Y esa abominación nos conduce a las maldiciones. Ezequiel 8, 17, 18. Me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí? O sea, se había convertido una rutina, se habían acostumbrado. O sea, la presencia de Dios no tenía significado para ellos. Y cuando digo la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No sé cómo tomamos el Espíritu Santo aquí. No lo sé. ¿Qué concepto tenemos del Espíritu Santo? Porque dice, en mi mente, en mi mente, en mi corazón, debe existir el Espíritu Santo. Porque si no, de lo contrario, el templo va a ser cualquier lugar. El templo donde yo invito a la adoración de Dios va a ser cualquier lugar insignificante para mí. La misma manera que está ocurriendo allá en el 500 y tanto, en el tiempo de Ezequiel. Dice, no has visto, hijo de hombre, es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que se cometen aquí. Después dice que han llenado de maldad el país. Se volvieron a mí para irritarme y aplican el ramo a sus narices, dice. 18, pues también yo procederé con furor. Esto es lo más delicado. Mis ojos no mirarán con piedad, dice el Señor. No tendré compasión, dice. Gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los escucharé. Eso es triste. Eso es delicado cuando uno llega a ese punto. Dios nos está haciendo un llamado, nos está haciendo ver quién soy yo, qué llevo yo en mi templo, en mi interior y qué es lo que yo comparto en el templo del Señor. En el templo, en el lugar donde yo he invitado la presencia del Señor. Vamos a movernos un poquito al capítulo 9, del 4 al 6. Aquí viene la sentencia. Hermanos, yo tiemblo al estudiar esto. ¿Por qué? Porque Dios es muy paciente, es muy paciente. Pero cuando Dios toma una decisión, no da marcha atrás. Ezequiel 9, 4 al 6 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. O sea que no todos habían sido corrompidos. Había un grupo, había un remanente pequeño que gemían, que se preocupaban que lo que se estaba haciendo no estaba correcto. Y saben que esos estaban mal ante los ojos de todo el mundo.
Pero a esos que gemían, que rechazaban lo que estaba sucediendo, que hacían observaciones, que quizás sugestiones para decir, eso que están haciendo está mal. Eso que están poniendo está mal. ¿Cuántos creen que Dios utiliza a hombres con el Espíritu Santo? Nuestras doctrinas, ¿será que a algún hombre se le ocurrió ponerlas? ¿O fue el Espíritu Santo que influyó en sus mentes? ¿De dónde salen las doctrinas nuestras? ¿De dónde salen? Del santuario mismo. Las doctrinas que nosotros seguimos salen del santuario. Ahí están todas. Por lo cual el santuario debe ser puro. Pero si yo no tengo el cuidado de mantener limpio el santuario donde vive el Espíritu Santo en mi vida, yo corrompo el santuario. Por lo cual empiezo a quebrantar las doctrinas o los pilares. Por lo cual la iglesia está de pie. Dice, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ellas. ¿Y qué pasará con los otros? Con los que estaban en el templo adorando reptiles y todo, haciendo barbaridades. Dice, a los otros, dijo, oyéndole yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No miren con piedad vuestros ojos. No tengáis compasión. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, a mujeres, hasta que no quede ninguno. ¿Por qué? Porque ellos habían irritado a Dios, habían llevado a Dios a un punto de que ya no, el amor de Dios no podía influir en ellos. Y la presencia del Espíritu Santo estaba ahí en el lugar santísimo. Y ellos adoraban y corrompían el lugar santo. ¿Cómo está mi corazón? ¿Será que mora el Espíritu Santo en mi corazón? Porque es la única manera que yo puedo traer algo bueno al lugar donde habita el Señor. Lo contrario van a ser mis propios deseos que yo traigo al santuario del Señor. Y yo voy a aplicar mis deseos en el santuario. No los deseos ni la voluntad de Dios. Dice, pero todo aquel que sobre el cual esté la señal, no te acerques. No te acerques, déjalo ir, porque tiene una señal. Pero le da una recomendación. Empieza por mi santuario. Empieza por la iglesia. Porque ahí es donde está el error. Dios no estaba castigando a la raíz donde provenía, las naciones donde venía la corrupción, sino iba a castigar a aquellos que conocían al Señor, aquellos que habían sido elegidos por el Señor para hacer una luz dentro del santuario, para hacer una guía en el pueblo. Por ahí iba a empezar, porque ellos tenían la mayor responsabilidad. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. De allí empezaron. Ezequiel 9, 7 al 9. Les dijo Dios a los que iban a ejecutar ese evento, aunque no fueron en sí los ángeles, sino fue en la tercera deportación es de que entró el invasor y destruyó a todos. Dice, les dijo el versículo 7, 9, 7 al 9. Les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos y salid. Y salieron a matar en la ciudad. 8. Aconteció que cuando de ellos iban matando y quedé yo solo, lo que estaba viendo Ezequiel, me postré sobre mi rostro y clamé diciendo, ah, Señor Jehová,
¿Destruirás a todo el resto de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y le contestó, la maldad de la casa de Israel y de Judá es en sobremanera demasiado grande. Para que Dios diga demasiado grande, es algo delicado. Es algo delicado, hermanos. Pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, imaginen lo que decían, Dios no está aquí, ya se fue, no te preocupes, haz lo que quieras, hagamos lo que querramos, traigamos lo que querramos, no importa, Dios no está acá, Dios nos entiende, es en bien del santuario, nos va a traer prosperidad, nos va a traer fama, nos va a traer muchas cosas. Y no estaba la presencia de Dios, estaba aún en el lugar santísimo. Y les digo una cosa, ¿cómo es Dios? La gloria de Dios no quería irse. La gloria de Dios no quería abandonar al pueblo. Yo no sé cómo consideran ustedes al Espíritu Santo. Para mí, el Espíritu es especial. Yo no tomo a la ligera al Espíritu Santo, porque es poderoso. Y tengo miedo también de la paciencia de Dios. Ezequiel 9:3. La presencia de Dios empezó a moverse. ¿Para qué creen que empezó a moverse? Sus conciencias estaban cauterizadas. Veían con los ojos, pero estaban ciegos, ya no veían espiritualmente. Estaban siguiendo tradiciones, costumbres, deseos carnales, de todo seguían en el santuario. La presencia de Dios se eleva de donde estaba para hacerse notar. Ezequiel 9:13. La gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa. La presencia de Dios estaba sobre los querubines, al umbral de la casa. La parte de arriba de la casa para hacerse notar. Y llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano y le dijo algunas cosas. Ustedes lo pueden seguir leyendo a la continuación. Yo tengo que avanzar. Pero vamos con el siguiente movimiento. Ezequiel 10:18-19. Recordemos que la presencia de Dios no se quiere ir. Quiere estar, si hay, anda viendo si hay una chispa de arrepentimiento, una chispa de decir, yo voy a cambiar. Ezequiel 10:18-19 dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de sobre el umbral de la casa. Había salido de los querubines y se había posado sobre el umbral de la casa. Ahora se levanta el umbral de casa y se vuelve a regresar sobre los querubines. ¿Qué? Quería hacerse notar que ahí estaba la presencia de Dios aún. 19. Y alzando los querubines sus alas se elevaron de la tierra ante mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se elevaron al lado de ellos y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Pero no podían ver la presencia de Dios. Estaban cauterizados, estaban borrachos de las maldades que estaban haciendo. ¿Y quiénes eran? Líderes, dirigentes.
Ezequiel 11, 16 al 19. Ezequiel 11, 16 al 19. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, ¿hasta dónde llega la magnitud del amor de Dios? Aquí todavía está en el efecto de la visión, no ha terminado la visión. Así ha dicho Jehová, dice el Señor, aunque yo los arroje lejos entre las naciones y los esparza por la tierra, con todo les seré por un pequeño santuario. A donde vayas, a donde vayan. A pesar de que ellos habían hecho eso, a pesar de que los había desterrado, a pesar de que los que había llevado en cautiverio, Él les dice, yo estaré con ellos, a pesar de lo que han hecho. 17. Di por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, yo recogeré de los pueblos otra vez de regreso. Os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Os daré la tierra de Israel de nuevo. Y volverán allá, dice. ¿Y será que aprendieron la lección? Dice, y quitarán de ella toda su idolatría y todas sus abominaciones. Versículo 19, un versículo muy importante. Y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. El gran amor de Dios no había concluido aún la visión, pero es una conversación. Esa es lo que le hizo saber Dios a Ezequiel, porque Ezequiel estaba aterrado, que se iba a exterminar al pueblo definitivamente por su rebeldía, que su rebeldía había llegado al máximo a decir Dios, esto ha llegado demasiado grande. Ezequiel 11:20. ¿Por qué es de que les iba a dar un corazón nuevo? 20:21. Ezequiel 11:20-21. Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y lo más hermoso. Y sean mi pueblo y yo sea su Dios. El gran amor de Dios. Pero hay una conclusión en el 21. Hay una conclusión tajante y cortante que ya no iba a permitir Dios. Pero aquellos, dice, cuyo corazón andan tras el deseo de su idolatría y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre su propia cabeza. A mí me llena de temor esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidarme. Tengo que cuidar que yo estoy alimentando mi templo. ¿De qué lo estoy llenando? Si es mi deseo de hacer mi voluntad, de hacer lo que yo quiera, de hacer lo que el mundo dice, de lo que el pueblo dice, de que la media dice, o de que Julano de tal dice que está bueno. Yo me lleno de eso. Y luego cuando yo vengo a la iglesia, ¿qué trato de hacer? De llenar mi iglesia también de lo mismo, porque está bueno para mí. Ahí eso se convierte en una abominación para Dios. Y a Dios le duele. Le duele porque nos ama demasiado. Pero nosotros dice que no vemos, no podemos ver lo que estamos haciendo. E insistimos en quebrantar, romper la voluntad del Espíritu Santo. La gloria de Dios definitivamente da su última parada. Tratando de encontrar una chispita, dice, una chispita de alguien que pudiera decir, yo me arrepiento de lo que he estado haciendo. Versículo 24, 11:24.
Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a donde estaban perdón, él es el 22. Perdón, el 22. Después alzaron, dice, los querubines sus alas. O sea, es el final, la salida ya definitivamente de la presencia de Dios. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas iban en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Finalmente la gloria de Dios sale de la ciudad y se va al monte, esperando que alguien pudiera retenerla. Alguien, una persona que se pudiera arrepentir de lo que estaba haciendo. Ustedes pueden googlear dónde es ese lugar, pero yo les voy a decir con la Biblia dónde es ese lugar. Zacarías 14:4. Zacarías 14:4, ¿dónde es ese lugar? Ese lugar está para nosotros también en el futuro, pero va a salir también en el estudio que va a continuar esta abominación. Zacarías 14:4. ¿Estamos? Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. ¿A dónde? Al oriente. Es lo que está diciendo. La gloria o la presencia de Dios se salió del santuario porque les dio mucha oportunidad para que observaran que Él estaba ahí, que aún había la oportunidad. Y la última parada de la presencia de Dios fue en el monte de los olivos afuera de Jerusalén, esperando que alguien se pudiera arrepentir. Pero dice que nadie surgió. Entonces termina la visión. 24. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a donde estaban los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Termina la visión, se va la presencia también del Señor, ya no existiría, quedaron abandonados. Hay algo que yo quiero compartir ya abordando el siguiente tema. Mateo 23, 37 al 38. En el tiempo de Jesucristo ocurrió lo mismo. Dice Mateo 23, 37 al 38. Lamento de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. No quisiste. Por lo tanto, dice, vuestra casa os es dejada desierta. En el tiempo de Ezequiel, el pueblo de Israel fue abandonado. No porque Dios no hubiera dado la oportunidad, sino porque ellos no quisieron darse la oportunidad. Y hermanos, este estudio no es de historia, no es del pasado, sino es para nuestra actualidad también. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿O hacia dónde iba cuando expresó esas palabras? Está en Mateo 24, 1 al 3. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Y respondió y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces dice, sentándose en el monte de los olivos. Jesús no encontró idolatría cuando llegó, pero encontró rechazo. Los hombres en el tiempo de Ezequiel estaban, dice, adorando el sol con las espaldas hacia el templo,
con las espaldas hacia la presencia de Dios, hacia el Espíritu Santo. Y aquí en la ocasión de Jesús también rechazaron a Jesús, le dieron la espalda. Hermanos, dicen que nosotros podemos venir a la iglesia, pero tenemos que tener una comunión con Dios, llenar mi templo de la presencia de Dios, para que yo pueda levantar el templo de Dios, no llenarlo de abominaciones, porque esas abominaciones nos acarrean maldiciones. Y en el tiempo de Ezequiel, como les dije, no sucedió de la noche a la mañana todo, no llenaron todo de la noche a la mañana, o se movieron de un solo momento. Es paso a paso, paso a paso. Cada persona que tenía un deseo lo hacía cumplir en el templo. Y si no, se molestaba. Es lo mismo que vamos a concluir con algo importante. Y yo quiero que ustedes graben esto en sus mentes. Que lo que está diciendo Zacarías es el futuro nuestro. Lo vamos a estudiar después de la segunda abominación. Pero quiero adelantar esto. Es el futuro nuestro lo que está hablando Zacarías. Hay un versículo que es el 5, 14:5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiré de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios. ¿Con quién? Con todos los santos. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Dice: al fin de los 1000 años Cristo regresa otra vez a la tierra. Lo acompaña la hueste de los redimidos y lo sigue una comitiva de ángeles. ¿Para qué? Para establecer la ciudad santa en el monte de los olivos. Se han dado todo el paralelo que hay desde que estamos estudiando. Todo está ocurriendo en el lugar de los olivos, el monte de los olivos. ¿Se recuerdan cuando Dios se fue? Ahí mismo fue. Y unos ángeles dijeron a los discípulos: ¿qué están viendo? Pues estamos viendo al Señor que se va. Pues de la misma manera que lo ves ascender, así retornará. Hermanos, yo los animo. Escudriñemos en nuestros corazones. Jóvenes, también escudriñen nuestros corazones, porque esto es para ustedes también. Lo que estamos hablando después de los 1000 años es el futuro nuestro, de todos nosotros. Pero por el momento tenemos que llenar este templo que está aquí de lo mejor de Dios. No de mis deseos, no de mi voluntad, no lo que a mí me agrada, sino lo que al Señor le agrada. Para que lo que yo traiga acá a su templo sea, dice, de olor agradable a su presencia. Hermanos, Dios quiere cambiar su iglesia. Y la va a cambiar. ¿Estemos listos nosotros o no estemos listos? El Señor es cortante. Si yo insisto en el pecado, vemos lo que pasó al pueblo. Lo elimina, porque es un obstáculo a su iglesia. Lo elimina completamente. Ahí es donde a mí me entra el temor, porque tengo temor de fallar al Señor. Hermanos, Dios nos hace un llamado hoy. Dice: ven
cuenta. Si tus pecados fueron, dice, rojos como la grana carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. Aún hay gracia. Aún la presencia de Dios está en nosotros. Pero no descuidemos esa oportunidad. Porque el Espíritu Santo se puede retirar definitivamente de nosotros. Y ahí va a ser nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro gritar, nuestro gemir, todo lo que podamos nombrar. Meditemos esta tarde. Escudriñemos nuestros corazones. Vamos a la presencia del Señor y Señor, digamos, escudriñame, escudriñame y ayúdame a tener una transformación, a cambiar, a hacer tu voluntad, a no traer los deseos que yo tengo del hombre viejo, sino la voluntad que tú quieres poner en este santuario que tengo aquí. Y de esa manera yo podré alabar el nombre de Dios. Y Él se sentirá satisfecho de que tiene un remanente aquí en Texarkana. Pongámonos de pie. Vamos a entonar el último canto. Día grande viene, un día grande viene cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, has percibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando oír pecadores los conozco en poesía, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Amén. Dios nos pregunta hoy, hermanos, ¿te hayas listo? Hermanos, inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar del tiempo que ha transcurrido, tú sigues insistiendo con nosotros, Señor. Que a pesar que quizás nuestra pereza espiritual, nuestra ceguera espiritual, tanto que podemos nombrar, Señor, tu presencia aún está entre nosotros. Padre, te agradecemos por tu palabra que tú influiste en muchos escritores para dejarlo no como una historia, sino como una lección para cada uno de nosotros, Señor. Quizás tenemos miedo de confrontarnos a nosotros mismos con tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aclarar todo esto y que nosotros podamos estar listos para tu segunda venida. Pero más que todo, que podamos estar listos para hacer luz para otros, Señor. Para aquel hermano que quizás
ha caído, ser una luz, ser un apoyo, ser un hombro para ellos, Señor. Aquel que viene en búsqueda de ti, Señor, que podamos ofrecerle esa luz, ese amor que tú transmites a través de nosotros, Señor. Padre, te pedimos que en cada uno de nosotros tu Espíritu Santo pueda entrar y limpiar ese templo, el templo de tu Espíritu Santo. Padre, bendice a los presentes, bendice a Isabel, que por primera vez está con nosotros. Bendice a nuestra hermana María Rodríguez, que ha estado con nosotros una vez más. Por Camila, gracias también por traerla, Señor, a este lugar donde está la familia, tanto de sangre como espiritual, Señor. Y te pedimos por Flor, también por su familia, que está aquí con nosotros también, Señor. Padre, que seamos para ellos una luz de parte tuya, Señor. Y esa sal que hablamos esta mañana en el repaso de la lección. Pedimos una bendición para los alimentos, bendícelos, Señor, y que todos podamos convivir en el amor tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.